continuando con esta serie de conferencias, es un gusto presentar al doctor Antonio José Leitão das Neves Almeida, graduado en Ciencias Farmacéuticas, Farmacia Industrial de la Universidad de Lisboa, Facultad de Farmacia, Portugal. Obtuvo su doctorado en la Universidad Aston, Birmingham, Reino Unido. Es catedrático de Tecnología Farmacéutica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Lisboa y presidente del Comité Científico de la Facultad. Científico visitante en la Universidad Free, Universidad de Berlín, Alemania, Universidad de Santiago de Compostela, profesor visitante en la Universidad de Sevilla, es experto en calidad en agencias como en la portuguesa Infarmed y europea EMA, líder de grupo en el Instituto de Investigación de Medicamentos de Lisboa, trabajando en nanopartículas para la administración de fármacos y vacunas por las vías mucosas. Es coautor de 5 patentes y más de 150 artículos y capítulos de libros internacionales y miembro de consejo editorial de diversas revistas científicas como Journal Microencapsulation y Pharmaceutics, entre otras. Nos va a dar la charla Plataformas nanoestructuradas para inmunización eficaz de las mucosas. Muchas gracias. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Me gustaría, en primer lugar, agradecer a la organización de la invitación. Con mucho gusto que he venido desde el otro lado del Atlántico hasta Patagonia para estar aquí. Y me gustaría hablar de un poco de lo que hacemos nosotros en nuestro laboratorio. Un laboratorio que recientemente ha sido inaugurado tras la pandemia y tras una contaminación que nos derribó el edificio y estuvimos casi 10 años sin laboratorio, trabajando en sitios de préstamo, pero no es un laboratorio Q8, pero intentamos hacer algo interesante. Pues hablamos de vacunas. Las vacunas son uno de los mayores logros de la medicina desde siempre, y por la vacunación nosotros nos libramos de la viruela, casi estamos librándonos de la polio, y recientemente en la pandemia fue la vacuna que salvó millones de vidas. Por otra parte, o sin embargo, todavía tenemos un montón de enfermedades por resolver, tratar. HIV, SIDA, tuberculosis, cólera, malaria y todas estas. Ahora la viruela del mono que apareció, y tenemos un montón. Algunas de estas son enfermedades tropicales desatendidas. Y esto habla por sí propio, por sí mismo. Causas de muerte en 2021, todavía 3 millones de personas solo por enfermedades infecciosas. Por otro lado, la resistencia antimicrobiana a antibióticos, claro, está allí. Llevamos aquí unos millares de años, pero las bacterias y los microorganismos llevan más tiempo, y después de nosotros ya no estamos aquí, yo creo que ellos seguirán. Así que resisten, y además de eso hay que ver otro tipo de enfermedades, como por ejemplo Alzheimer o Helicobacter pylori, que nos están dando ahora nuevas oportunidades para hablarnos de vacunas, como hablaremos dentro de un rato. Ahora, si hablamos de vacunas, tendremos que hablar de formulación de vacunas. Y hablando de vacunas, hablamos de ayudantes. Llevamos casi 100 años con sales de aluminio y fosfato de calcio. Y la industria para la vacunación creo que piensan todavía, si no tienes algo tan seguro como el aluminio, quédate con el aluminio. Pero si fuera hoy, la agencia europea o la FDA no deberían, o tal vez yo creo que no tendríamos aluminio por la toxicidad. Pero el aluminio está ahí y ayudó a salvar millones de vidas. Tenemos otros de emulsiones, con escualeno, agua, virosomas, etc. Y más recientemente este mRNA con nanopartículas lipídicas
que está envolvido, claro, que está en las nanopartículas de la vacuna del COVID. Pero miren, la semana pasada, SARS-CoV-2, booster vaccination elicits limited inmunidad en las mucosas, limitada, la inmunidad en las mucosas limitada. Y eso es verdad, porque solo no teníamos una enfermedad tan grave después de vacunados, porque seguimos contaminándonos. ¿Y por qué? Yo creo que fue porque la vacuna era inyectable y no nasal o por las mucosas, porque no impedíamos la entrada del virus, solo disminuir los efectos y tornarlo un poco menos peligroso. Y de hecho sí, es lo que este artículo de la semana pasada nos viene a decir. Porque cuando los microorganismos entran en nuestro organismo, lo que nuestro sistema inmunitario ve son partículas. Llevamos millares o millones de años siendo invadidos por bacterias, hongos, virus, etc. Y lo que vemos son partículas. Y de hecho, las partículas vivas, los microorganismos, tienen características parecidas con las partículas que nosotros utilizamos en nanotecnología, en nanomedicamentos, liposomas, nanopartículas, etc. Así que la inmunización requiere cantidades bajas para ser efectiva porque necesitamos de microgramos o nanogramos de antígeno para tener una vacuna si tenemos un sistema adyuvante. Y ese sistema adyuvante pueden ser las partículas porque nuestro sistema inmunitario las ve del mismo modo que ve las bacterias, por ejemplo. La mayoría de los sistemas son partículas, absorción y translocación en las mucosas puede mejorar la respuesta. Y lo que pasa es que características físico-químicas o farmacéuticas como tamaño de partículas, geometría, hidrofobicidad, cinética de replicación, son cosas que nosotros podemos manipular en el laboratorio en nuestros sistemas. Y de ahí viene el papel del tejido linfoide asociado a las mucosas. Perdonadme si mi español no es tan correcto en la parte científica, pero eso ya está. Pero lo que tenemos es que en nuestro organismo tenemos las mucosas, todas, de la nariz, de la boca, del trato gastrointestinal, la genital, etc. Y lo que pasa es que tenemos, sí, vías de entrada de partículas, vías de entrada a veces que los microorganismos ellos mismos utilizan, y hay sistemas de defensa, como el MALT, en que tenemos células que van a coger y probar partículas para estimular el sistema inmunitario. Y hay algo interesante, porque en el intestino, si hablamos del intestino o si hablamos de la mucosa nasal o respiratoria, por ejemplo, lo que se ve es que en estos sitios, las placas de piel del intestino, hay siempre un montón de nervios y terminaciones nerviosas alrededor. Y eso está conectado con esta nueva teoría que está de moda del microbioma y de la relación entre el intestino y el cerebro y el sistema nervioso. Sí que es verdad porque se ve una grande concentración de terminaciones nerviosas allí, por lo menos en ratones y en ratas, sí que es verdad. Les traigo 2 o 3 casos que llevamos en nuestros laboratorios. El primero, tuberculosis. Tuberculosis sigue siendo un problema. Claro que depende de la cobertura de la vacunación por BCG. BCG ha tenido un éxito muy grande. Hoy ya no se muere tanto de tuberculosis, pero sí, miren, del 2010 a 2022,
y en el 2022 7 millones de personas han sido tratadas de tuberculosis, tenemos que desarrollar nuevas vacunas porque el BCG en adultos ya no funciona. Y tenemos gente con coinfección de SIDA, tuberculosis, y hay micobacterio y tuberculosis resistente a los antibióticos. Así que hay que tratar o tentar mejorar el BCG. Y nosotros nos planteamos esto como mejorar la vacuna rentable y seguro porque la BCG es barata. Y lo que hicimos nosotros es que el BCG es vivo y entero. Es vivo y entero, está aquí, se mantiene y va estimulando el sistema inmunitario poco a poco y prolongadamente. Y así tenemos una respuesta. En niños sí que funciona. Entonces nos planteamos, tenemos un BCG, ¿por qué no hacer un BCG nasal? Y además el BCG tiene sus características. Vamos a cambiarlas y presentar el BCG, la molécula, no tanto como aparece, pero cambiar sus características. Es negativa, hacerla positiva para mejorar la interacción con la mucosa, con la célula, para que sea transportada o absorbida mejor. Entonces, lo que hicimos fue una suspensión de BCG en quitosano, solo recubriendo, o hacer partículas de quitosano alginato y con el BCG dentro y hacer inmunización de ratones, en este caso, por vía nasal, vacuna de bacterias enteras. El quitosano ya sabemos que es un polímero natural que viene de la desacetilación de la quitina de los mariscos, por ejemplo, es mucoadhesivo, lo que es bueno para una vía nasal, disminuye la depuración mucociliar, aumenta el tiempo de residencia en las mucosas, liberación prolongada y controlada, abre uniones estrechas, mejora la respuesta y tiene capacidad inmunoadyuvante. Estos fueron los métodos que utilizamos con el BCG para recubrir. Solo intentar colocar el BCG en una solución de quitosana y ver, porque el quitosano el mismo tiene propiedades antimicrobianas y hay que preservar la integridad y el BCG vivo. Entonces logramos mantenerlo vivo con 0,25% de quitosano y hacer también las partículas con quitosano y alginato. Tenemos este es el aspecto de las nanopartículas. Miren, en términos de tamaño, que son micropartículas, no nano en este caso, porque el BCG el mismo tiene 2 a 4 micras de tamaño, y así que por ser una bacteria y por estar viva, no tenemos la capacidad de nuestro laboratorio, también por reglas de calidad, de utilizar el mismo equipo para medir micropartículas. Las medimos vivas en el microscopio, no en los sistemas de dispersión de láser PCS, Photon Correlation Spectroscopy, perdón. Y preparamos una suspensión de BCG en fisiológico, una suspensión de BCG en quitosano y las nanopartículas de quitosano. Mirad, la viabilidad de las células de BCG es casi de las células con el BCG con distintas presentaciones de nanopartículas. Incluso utilizamos ácido linoleico en las formulaciones porque el ácido linoleico permite mejorar la absorción de partículas en las mucosas, y el ensayo de MTT también nos muestra que las partículas son poco tóxicas. Y hasta 24 horas lo que tenemos es una incorporación de nuestras partículas en macrófagos. Tenemos macrófagos diferenciados y
en cultura de células tenemos las partículas después de 24 horas, siempre el BCG recubierto de quitosano mejor que las partículas. Y esto es una cuestión de tamaño, porque son más pequeños. Y las partículas pueden tener una bacteria, 2 bacterias, 3 bacterias. Es difícil controlar y la población total a veces no es más grande, de tamaño más grande que el del BCG solo recubierto de quitosano. Toxicidad es baja, son estables durante 30 días, la captura es eficiente por macrófagos. Fuimos al animalario, en el animalario tuvimos varios grupos, así mejor, y hay siempre un grupo de control con el BCG recubierto de quitosano y nuestras partículas con el BCG quitosano alginato o alginato quitosano, porque si presentas o recubres si incluyes el BCG antes en el alginato y después el quitosano, el ambiente no es tan adverso para las bacterias, para mantenerlas más viables, y finalmente siempre con el ácido linoleico. Tenemos siempre los controles, el intranasal y el subcutáneo, porque la vacuna que tenemos en el mercado es subcutánea. Y durante 26 semanas, más o menos cada 2 semanas, recogemos sangre de los ratones para medir anticuerpos en la sangre, en el plasma, pulmones e intestinos en el final para medir la IgA secretora en la mucosa, y después de sacrificar los animales, las citocinas, IL-2 y IL-4, interferón gamma y tumor de necrosis, gracias, y en esplenócitos estimulados con la tuberculina, para ver si había una respuesta celular que es necesaria para la tuberculosis. Lo que vemos siempre después de vacunación es que a lo largo del tiempo en cada grupo la respuesta sube. Pero el BCG subcutáneo tiene todavía una respuesta en la sangre, en ese IgG muy fuerte. No logramos igual. Por otra parte, los lavados pulmonares e intestinales, empezando por el intestinal, nuestras formulaciones son mejores que el BCG actual. Pero en el pulmonar, después de administración subcutánea, todavía es mejor que nuestras formulaciones. Y esto es una interrogación. ¿Por qué estamos trabajando para nada? ¿O podemos hacer después una mezcla y intentar una primera vacunación subcutánea y después los refuerzos intranasales, o al revés? Hay que probar, todavía no lo hemos hecho. Y porque tenemos un micobacterio en tuberculosis que es intracelular en el pulmón, hay que tener una idea del balance entre la respuesta TH1 y TH2. TH2 humoral, TH1 celular. Y lo que da mejor balance, mejor equilibrio, es la formulación de BCG alginato con ácido linoleico. Finalmente, lo que tenemos de respuesta celular después de los esplenócitos recogidos en el final del experimento de los animales estimulados de la tuberculina, vemos que sí, en este caso, nuestras formulaciones son siempre mejores que el BCG subcutáneo, y en el caso de estas 3 citoquinas, tenemos siempre las nanopartículas con resultados más positivos. Hay, de hecho, una respuesta celular cuando formulamos el BCG, cuando el BCG es presentado al organismo de una manera distinta del BCG actual.
BSG micropartículas mejor que el BSG normal y también mejor que el BSG recubierto con quitosano. Nos quedamos en la tuberculosis aquí, porque como yo mencioné, nos quedamos en el laboratorio y vino la pandemia. Pero estamos ahora recuperando, tenemos un laboratorio nuevo inaugurado en mayo y vamos a intentar continuar este trabajo que mientras tanto ha sido publicado. Y nos fuimos por otros caminos. Y los otros caminos tienen que ver con el Alzheimer, con una neurodegenerativa. Porque de hace unos años a esta parte empezaron a aparecer artículos relacionando el Alzheimer con el microbioma de la boca. Y en Estados Unidos, más recientemente, han salido publicaciones que dicen que el problema del Alzheimer puede ser un desequilibrio del microbioma en pacientes de periodontitis, pero uno no puede ignorar que hay, claro, una propensión y una disposición genética también. Pero hay sí, y casi siempre, este grupo en Corea del Sur asoció la periodontitis crónica con la enfermedad de Alzheimer en 238.000 ancianos con problemas de caída de dientes. Y sí que la relación es directa. Más recientemente hay artículos que indican que dentro de las bacterias del microbioma oral, Porphyromonas equivales es una de las principales. Y este mes, en septiembre, el Journal of Infectious Diseases tiene este número solo dedicado a la conexión o la relación entre infección de la boca, periodontitis y Alzheimer. Entonces nos planteamos el CES, hacer lo mismo que hacíamos con otras enfermedades. Vamos a cultivar porfiromonas gingivalis. La porfiromona gingivalis presenta a la superficie proteasas cisteídicas. Por eso pregunté a nuestra colega hoy por la mañana si se podía utilizar la proteasa cisteínica como antígeno, porque nosotros lo estamos haciendo en este proyecto, porque las proteasas cisteínicas permiten a la bacteria pasar directamente de la encía al sangre o ser deglutidas y entrar por la vía normal. Y después hay en este artículo que nos dicen que la bacteria emite vesículas con estas proteasas sistémicas de la superficie y las vesículas sí que pasan la barrera hematoencefálica. La cuestión, porque hay muchas dudas, es si no fuera así, ¿por qué razón, por qué motivo la naturaleza hace que la proteína beta-amiloide de los enfermos de Alzheimer en el laboratorio de microbiología tenga propiedades antibacterianas? Porque se aparece en un sitio que se supone ser estéril, sin bacterias. ¿Por qué propiedades antibacterianas? Nadie lo sabe. Puede que esté relacionado con esto. Es una hipótesis. Entonces, nos planteamos romper el vínculo periodontitis-Alzheimer con una vacuna y hacer partículas con los antígenos dentro. Se ve muy mal. Con PLGA y quitosano en la superficie. ¿Para qué? Para dar por vía oral o nasal, para tener una estimulación del sistema de la mucosa oral o incluso en el intestino y romper el vínculo, romper la comunicación, a ver si logramos. Cultivamos la bacteria, encapsulamos
porque lo que queremos hacer barato, todo el listado bacteriano, y no solo las 3 gingipaínas o proteasas cisteínicas, y logramos hacerlo. La liberación es suficientemente lenta para tener una estimulación del sistema inmunitario. Tenemos partículas por los 300 nanómetros con eficiencias de encapsulación aceptables por los 60-50% y una potencial, una carga superficial de alrededor de -20, y la gingipaína K antes y después de encapsulación, en verde encapsulado después de encapsular y en rojo antes de encapsular, todo se mantiene igual. Entonces el sistema respecta la integridad del antígeno, tenemos partículas y los últimos resultados que tenemos es que son absorbidas o fagocitadas por macrófagos no estimulados o estimulados con LPS. Y tenemos una diferencia muy pequeña entre las partículas purificadas o no purificadas. ¿Por qué? Porque cuando purificamos, quitamos todo el antígeno que no está encapsulado. Entonces, el resultado muestra que lo que los macrófagos están fagocitando lo hacen por las características físico-químicas de las partículas y no del antígeno. Y el antígeno está dentro. Tercer aspecto. Estamos en este momento envolvidos en un proyecto europeo, financiado por la Unión Europea, para una vacuna contra el Helicobacter pylori. Estamos desarrollando vacunas novedosas para patógenos de la mucosa intestinal. Claro que el pylori es nuestro candidato primero porque es una bacteria importante en salud pública, y estamos intentando seguir hasta un ensayo clínico de fase 1, fabricación GMP. Estamos con 10 instituciones de 7 países. Claro, hay un montón de pasta envolvido, pero a nosotros nos toca competir. Por tanto, nuestra parte es muy, muy pequeña, pero tenemos 5 años en que vamos a hacer una formulación con los antígenos que están siendo producidos en el Instituto Serológico de Copenhague para formular antígenos de Helicobacter pylori, y vamos a hacerlo con sistemas nanoparticulares parecidos con estos que describí yo aquí. Este es el punto de la situación. Este es mi equipo. Inés, Tomás y Andrés son doctorandos. Liliana hizo su doctorado con nosotros, con todo el trabajo del BCG, se ha ido a otra universidad. Lidia González es mi brazo derecho, investigadora. Andrés está trabajando con el Alzheimer. Tomás y Inés están trabajando en este momento con el Helicobacter pylori. Y este es el laboratorio nuevo, inaugurado en mayo, y sí que tenemos posibilidades y estamos muy contentos con eso. Tenemos financiación. Muchas gracias por vuestra atención.